de la fe. Qué bueno es oler a Jesús. Ese ungüento del Espíritu Santo es el que desprende un aroma especial en los hijos de Dios. Y hablando de aromas especiales, hoy tenemos un hermano salvadoreño con 59 años de edad, aunque no lo aparece, nuestro hermano Arnoldo Álvarez Ventura. Él, como hemos dicho, es natural de El Salvador. Él lleva poco tiempo en España, pero él nos va hoy a contar su testimonio personal y cómo su profesión es parte de ese llamamiento que Dios ha hecho en su vida.
Él trabaja como enfermero en el área especialista de geriatría con personas mayores y él nos va a contar su experiencia de cómo conoció al Señor y cómo su labor dentro del área de la salud le sirve como siervo de Dios, instrumento en las manos del Señor para las personas que están más desamparadas. Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Arnoldo, ¿cómo estás tú? Bendiciones, hermano. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. ¿Estás nervioso o estás tranquilo? Tranquilo. Estás tranquilo, ¿verdad? Aquí Bueno, está el pues, Señor con nosotros. amén. Amén. ¿Por qué tener temor? Amén, amén. Bueno, la gente que no te conoce, porque llevas poco tiempo en España, llevas aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Amén. El 4 de este mes cumplí el mes. En este mes, De abril. el 4 de abril, hiciste un mes. Así, Y estamos a 9, prácticamente un mes y una semana. así 5 es. semanas llevas en España. Sí, correcto, hermano. Bueno, ¿cómo va el cambio? Me gusta bastante España. ¿Sí? Me gusta bastante como mi país, vea. Porque Gloria a mi Dios. país, El Salvador, no puede decir uno y no puede hablar de su casa. Claro. Aunque sea chiquito, pero es un gran país. Amén. Bueno, gloria al Señor. Amén. ¿Y Madrid qué te parece? Un gran país, ¿Sí? vea. Bueno. O podríamos decir la ciudadanía, ¿verdad? Sí. No sé cómo le llaman La aquí. ciudadanía, los Ajá, ciudadanos. Ajá, ok. Es Los bonito. madrileños. Sí, madrileños. Para mí esto ha sido un regalo, ¿verdad?, que Dios me ha podido dar, tenerme en este país. Bueno, cuéntanos, Arnold, ¿tú cómo te describes como persona? Yo siempre he sido una persona que me he identificado, tener empatía, ser solidario, ¿verdad? Me gusta bastante la justicia, aunque las personas a veces no lo merezcan, pero yo siempre, si sé que aquello es injusto, yo trato de salir, ¿verdad?, a la defensiva por esas personas. Actúas con misericordia. Amén, así es. Es decir, que eres empático y además eres misericordioso. Así es, hermano. Bueno, muy Gloria bien. a Dios, vea, para la gloria del Señor. ¿Cuántos hermanos sois? Porque tus papás tuvieron muchos hijos, por lo que me has contado antes. Sí, fuimos 10 hermanos. 10 hermanos. Ya fallecieron unos y ahorita somos 6. 6 quedáis. Estamos, sí. Muy bien. ¿Y tú eres el número? ¿Qué hermano eres tú? El penúltimo. El penúltimo. Sí, Es decir, que tú eres de los más jovencitos. Sí, Bueno. sí. Oye, la verdad, no parece que tienes 59 años, ¿eh? Así dicen muchos, gracias a Dios, quizás por tener la bondad de Dios, Dios le quita un poquito de años a uno, pero ahí vamos, hermano. Bueno, muy ahí bien, vamos con muy bien. experiencia. El Señor vea. te mantiene firme. Amén. ¿Cómo fueron tus papás? Mis papás fueron lo mejor ¿Sí? de mi vida, Qué bien. ¿verdad? No puedo decir. Además, es uno de los mandamientos que uno tiene que honrar padre y madre, ¿verdad? Es verdad. Éxodo 20. Amén. Entonces, para mí ellos fueron grandiosos. Desde el momento que yo tengo, vea, vida, ellos vinieron y permitieron, pues a través de ellos, Dios me dio la vida. Ellos trabajaron en el área de la salud, como tú, ¿verdad? Mi mamá trabajó en un hospital de allá de El Salvador y mi papá trabajó en una institución de gobierno también. Es decir, que los dos, de una manera u otra, servían dentro de instituciones gubernamentales. Amén, así, hermano. Y de ahí así te viene tu vocación. Amén también, así es. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco, ¿cómo tú conociste al Señor? Porque tú te criaste en un ambiente católico, ¿verdad? Sí, mis papás eran católicos, como muchos, ¿verdad?, en El Salvador, de nacimiento. Y de Por cultura. de esos católicos que sí, radicales, ¿verdad? Ya. Radicales que no cambiaron su religión. Ya. Entonces, aún así, yo todo el tiempo busqué también de Dios, ¿verdad? Y yo buscaba la iglesia católica, donde me gustaba llegar los domingos, ¿verdad?, a las misas. Estuve con sacerdotes, aún todavía con el que ahorita es el cardenal, ¿verdad? Sí. Entonces, estudié para seminarista también. ¿Cuántos años estuviste como...? Estuve en el seminario menor. En el seminario menor. Ajá. Pero en todo eso fui teniendo ciertos conocimientos, vea, y Dios me llevó, vea, Dios me llevó a sus pies. Cuando yo conocí del Señor, sentí ese cambio, ¿verdad? ¿Quién te habló? ¿Quién te manifestó esa fe? Fue una hermana que comenzó ella a visitar una iglesia. Una hermana en la sangre. En la sangre, sí. Y aún yo le contradecía, porque yo era un gran católico también. Yo le contradecía a ella de que no eran así las cosas, y cuando ella llegó, me llevó a la iglesia donde ella se congregaba, allí yo comencé, ¿verdad?, y acepté al Señor.
¿Y qué pasó cuando aceptaste al Señor? ¿Tu vida cambió? Cambió rotundamente, hermano. Cambió hasta la fecha. Hasta la fecha Dios ha sido tan real en mi vida, ¿verdad? Donde Él cambió muchas cosas mías, ¿verdad? Y hasta el momento puedo decir el Señor no me ha fallado. Amén, amén. Ujú. ¿Con cuántos años entregaste tu vida al Señor? A los 22 años. La gente cuando nos escucha decir, le hemos entregado la vida a Jesús, ¿qué significa eso? ¿Qué significa le he entregado mi vida al Señor? Cuando uno nace de nuevo, ¿verdad? Y acepta al Señor por primera vez, uno siente ese amor, ¿verdad? Que le llaman el amor de primera vez. El primer amor. Ajá. Algo que es inexplicable. Le podría decir que es inexplicable y es algo gozoso, ¿verdad? Algo gozoso que el Señor le da a uno y comienza todo el cambio en lo que Él tiene preparado para uno. Amén. Y quiero preguntarte, ¿cómo tú compaginas tu vida cristiana con ese trabajo de enfermero? Es decir, ¿Dios te ha puesto como enfermero, como instrumento en sus manos? ¿Lo consideras así? Amén. Pues Porque es una profesión que uno puede ayudarle al necesitado, ¿verdad? Y Él, donde allá en El Salvador, me dio mi trabajo donde yo podía trabajar con personas necesitadas que no tenían nada por ellos, pues, ¿verdad? Son personas que han sido abandonadas, ¿verdad? Por la humanidad. Hablamos de sus propias familias. De la propia familia, ¿verdad? De hijos que no tienen, o se les han muerto los hijos, no tienen, son personas solas y llegan en una situación ya bien deteriorable, ¿verdad? Y hay que darles todo el apoyo, todo el amor. Yo todo el tiempo tuve eso, ¿verdad? Siempre busqué instituciones donde yo pudiera servirle a los demás. Yeah. Como Cruz Roja, ¿verdad? ¿Fuiste voluntario de Cruz Roja? Fui también voluntario de Cruz Roja joven, ¿verdad? Me gustó eso. Y luego, ya cuando tuve la oportunidad de estudiar enfermería, me gustó bastante porque siento de que es algo donde uno se prepara, ¿verdad? Porque también debe de ser de vocación, ¿verdad? Hombre, claro. Así es, porque si no es vocación y solo pienso yo ir a trabajar, no voy a funcionar. O sea, no voy a funcionar si voy a ir a trabajar de algo que no me gusta. Una profesión como maestro, médico, enfermero, son vocaciones son trabajos que si no tienes vocación vas a fracasar. Nadie trabaja ahí por un sueldo. Y el que trabaja por un sueldo acaba fracasando. Se necesita tener ese área de la vocación, ¿verdad? Para decirle, hermano, que yo estudié en un colegio católico, ¿verdad? En El Salvador, yo también. Bastante reconocido. Cuando nosotros ya íbamos a salir de bachiller, a nosotros los hacían un estudio para ver si nosotros teníamos vocación para cierta profesión, ¿verdad? Esto era bueno bastante en que a uno lo prepararan para ver si uno tenía vocación para cierta profesión. ¿Y tú lo tenías claro desde pequeño, que querías ser enfermero? Sí, yo tenía eso, yo quería ser médico, ¿verdad? Pero por lo económico no lo pude hacer, ¿verdad? Por lo económico. ¿Hiciste enfermería? Ajá, saqué enfermería porque es lo que me pude dar, ¿verdad? Muy bien. Lo económico, Gloria sí. a Dios. Pero sí me ha servido mucho para poder ayudar a muchas personas. Cuéntanos una experiencia hermosa, algo que te haya pasado, porque si llevas desde los 20 y pocos años trabajando de enfermero y tienes 59, te han podido pasar 1001 historias, pero algo que te haya marcado algo de manera especial, ¿qué podrías decir? Hay muchas, hermano, pero usted me está preguntando por una especial. Yo estuve trabajando con pacientes ya adultos mayores, pacientes delicados, que ya con enfermedades terminales, que siento que uno tiene que hablarles de Dios también a ellos, hablarles de decirles que Dios puede cambiar a pesar hasta en el último momento de que la persona se puede arrepentir, porque esta es una de las funciones de nosotros también de enfermería, poderle decir al paciente que esto es pasajero, la vida que todos llevamos, o sea, que todos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de poder decirle a aquellos adultos mayores que Dios existe. Tal vez nunca en su vida ellos pudieron haber escuchado esa palabra, ¿verdad? Pero en sus últimos momentos sí lo escucharon. Y que Dios existe y que ellos podían arrepentirse en ese momento, ¿verdad?
Eso, y sentí que eso fue que Dios me lo dio, ¿verdad? Amén. Me lo dio Él. Y el adulto mayor derramó sus lágrimas, ¿verdad? Como todo aquel que cuando acepta al Señor se quebranta, ¿verdad? Eso lo has visto tú en Maravilloso. primera persona, Sí, no te lo han ajá. contado, eso lo has visto tú. Es algo grandioso, hermano. ¿Verdad? Experimentado el sentir ese amor que uno está transmitiendo, o sea, a otro ser humano, ¿verdad? Mm, Eso. Muy bien. Ujú. Y mirándolo desde la otra perspectiva, si te he preguntado por esa experiencia hermosa, donde has visto personas mayores con lágrimas en los ojos entregándose al Señor, ¿has tenido algún obstáculo que te has encontrado con alguna persona con la que te ha rechazado por el simple hecho de tener fe o has sido una persona que no quería escucharte porque no quería saber nada de Dios? ¿Te has encontrado con situaciones así? Fíjese, hermano, que sí, siempre hay, ¿verdad? Siempre hay personas, pero como usted sabe que uno de cristiano las cosas las pone en las manos de Dios, ¿verdad? Siempre. En las manos de Dios y es Dios el que va a hablar sobre uno. El enemigo, ¿verdad? Y cuando yo menciono enemigo, usted sabe a lo que me refiero. Él se hace a un lado y Dios es el que comienza a hablar, ¿verdad? Sí, me he encontrado en personas rebeldes que no han querido saber nada del Señor, pero al fin y al cabo sí. Sí lo han hecho, ¿verdad? Vaya, en el caso de mi mamá cuando estaba ya en sus últimos momentos. ¿Estuviste cuidando de ella? Sí, es correcto. Ella llegó a aceptar al Señor ya en su último momento, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía tu mamá? Ella murió a los 75. Es decir, que murió siendo una mujer joven. Podríamos decir. Yo hubiera querido tenerla viva todavía, Claro, claro. porque es una bendición, ¿verdad? Tener a su mamá. Pero Dios sabe por qué se la llevó en ese momento y ya ella está descansando. Sé y confío en el Señor que ya la tiene en mejor vida, ¿verdad? Amén, amén. Y quiero preguntarte, ¿cuál crees que es el propósito que Dios tiene para tu vida? El propósito del Señor en mi vida es grande, hermano. Es grande porque la fe que tengo en Él es grande también. Los cambios que van pasando en mi vida son por Él, ¿verdad? Venir a un país tan grande en todo, ¿verdad? Bonito, es por la misericordia del Señor. No estoy solo. ¿Tú no te esperabas venir a este país? No me esperaba y si no hubiera pasado lo que he tenido que pasar en El Salvador, no estuviera aquí. Ya. Por eso le digo, y le digo a todo cristiano, ¿verdad? A todo cristiano que hay que esperar en el Señor. Hay que esperar en el Señor y hay que esperar en sus tiempos, porque los tiempos de Él son perfectos y no fallan. Amén. No fallan y eso es lo que yo he podido sentir. El Señor es grande, ¿verdad? Amén. Es grande, así como conmigo, ha sido con todos. Así ha Amén. sido con todos, ¿verdad? Con todo el cristiano. Si tuvieras que destacarme algunas enseñanzas importantes en tu vida cristiana y en tu vida como enfermero, ¿cuáles serían las enseñanzas que más te han marcado? ¿Qué diría? He aprendido durante estos casi 60 años de vida esto y esto. ¿Qué dirías tú? Bueno, con respecto a mi profesión, Tu profesión, tu vida cristiana, sí, vaya, porque al final tu vida cristiana y tu profesión van cogidos de van la al mano. camino. Es un camino que Dios me ha dado de que tenemos que esperar en Dios, ¿verdad? Tenemos que agarrarlo de Dios. Hay que saber Como esperar en cristianos, sí, porque entre más nos agarremos de Dios, más el enemigo va a querer vencernos, ¿verdad? Entonces, pero ante Dios todo es posible, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, hermano, es que mi vida durante estos 60 años, si no hubiera sido por el Señor, no estuviera aquí. No estuviera aquí enfrente de usted o no estuviera aquí hablando, ¿verdad? Lo que podría ser mi testimonio de estos casi 60 años. Y sí, si no ha sido por el Señor, no estuviera en este país y tal vez no hubiera llegado a esta edad, ¿verdad? Que son Claro. los 59 años. Le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque sí, Él siempre se ha manifestado en mi vida. Para poder ser un profesional también hay que tener también al Señor, ¿verdad? Para tener una vocación también hay que tener al Señor para poder ejercer, ¿verdad? La profesión. Para ejercerla con excelencia. Amén, así es, hermano. Muy bien. ¿Alguna enseñanza que tú puedas aprender o que puedas tener presente en este tiempo, en tu vida? Has dicho esperar en el Señor. Tener misericordia del necesitado, por ejemplo, ¿cómo
¿Cómo tú lo afrontas? Eso sería una enseñanza para ti como enfermero. Tener misericordia de aquellos que se encuentran en soledad, que se encuentran en enfermedad. Amén. ¿Cómo lo tienes tú? ¿Tú lo presentas? Vaya, a este tiempo, vea, que Dios me ha permitido llegar, el Señor llama que tenemos que ser con el necesitado, vea, porque yo no puedo decir que soy cristiano y ser indiferente de la necesidad del otro, Claro. ¿verdad? Entonces, mire, lo económico, hermano, sé que es parte de la necesidad del humano, vea. Pero, bueno, aún ayer una persona me decía a mí, yo le digo, hermano, esto no me interesa, le digo yo, a pesar yo no estoy trabajando ahorita, pero eso no me interesa. Si yo le puedo ayudar a la persona, le dije yo, que tiene necesidad de que la cuidemos y todo eso, yo lo hago, le dije yo. Claro. Entonces, lo demás viene por añadidura, le dije yo, y eso sí lo he aprendido, lo demás viene por añadidura, el Señor le da más a uno. Amén. ¿Es así? Amén, sí. Es así. Y si tuvieras que darle un consejo a las personas que están estudiando enfermería, medicina, que están en el área de la salud, ¿tú qué consejo le darías a estas personas que están comenzando este camino tan hermoso? Primero, que busquen de Dios, vea, porque Dios les va a ayudar mucho en su carrera. Y segundo, su vocación, vea, porque si no hay vocación es imposible, o sea, ir a trabajar de algo que usted no le va a gustar, vea. Entonces, lo que sí le puedo decir, vea, a la gente que quiere estudiar enfermería, medicina, que tengan empatía del necesitado, vea, porque que se pongan en los pies de otro. Amén. Mire, hermano, aquí en la profesión, en el camino de medicina, de enfermería, es una bendición que Dios le da a uno, porque no es lo mismo que usted como familiar esté afuera del hospital y uno esté las 24 horas con un usuario en el área de UCI, vea, que el paciente está ventilado, que ya solo usted le puede decir, el Señor está con usted. El momento, Él sabe el momento que va a partir usted de aquí. Es posible. Yo vi casos de pacientes que estaban en UCI y que ellos salieron del hospital. Dios, no era su momento. Y hay otros pacientes que no salen de esa crisis. ¿Vea? Entonces, lo que le quiero dar a entender yo, de que todo es con Dios, ¿vea? En esta vida. Todo es posible, pues, si nosotros estamos aferrados a Dios. Entonces, todo aquel que estudia enfermería, medicina, tiene que tener eso, que lo debemos al Señor y que con el Señor podemos sacar adelante a cualquier usuario, porque a ellos lo debemos, pues, ¿me entiende? Lo debemos a los pacientes, hay que cuidarlos, vea, porque es cuando más los necesitan. Ellos cuando están en los hospitales, los adultos mayores en esos centros, bueno, aquí le llaman, no le llaman asilo, no que le llaman… Centro de días. Sí, y también creo que le llaman, bueno, tienen otro nombre, ¿verdad? Pero allá le llaman asilos. Entonces, en esos lugares, los adultos mayores que dieron toda la vida, pues por muchas ideas, hay que apreciarlos, hay que darles amor. Hogar de ancianos, sí, también hay que darles amor, aquel afecto que ellos necesitan, ¿verdad? Que no se sientan solos. Muy bien. Muy bien. Eso es. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco personal, ¿eh? Okay. ¿Tienes algún defecto? Como todo ser humano, hermano. Sí, como pues todo, venga, no solo uno, no que tengo montones. Ahora que nos escucha poca gente, ¿qué defecto dirías tú que tienes que mejorar? Porque aún a pesar de que tienes 59 años, ¿qué dirías tú? Tengo que mejorar este área en mi vida. Te he cogido, te he cogido. Uno de los defectos, no, yo sé que tengo miles de defectos, pero que no puedo enumerar, no sé, hermano, pero sí tengo uno de los defectos, quizás podría llamar, y que todo el mundo me ha dicho que uno de mis defectos es ser muy justo. ¿Ah, sí? Ajá, que soy muy justo y que por eso a veces me meto en problemas. Pero yo eso no lo considero un defecto mío. Pero me dicen, no es que el defecto tuyo es que vos sos muy justo, nadie te va a agradecer. Yo eso lo he comprobado, hermano, que la gente no le va a agradecer a uno, pero la bendición viene de arriba. Vea, cuando uno hace justicia. Tú no sirves a los hombres, tú sirves al Señor. Amén. Entonces, eso es una de las cosas que dicen que yo soy, a veces le dicen a uno metido.
Vale. metido, porque uno a veces se Te mete involucras en, más, en te involucras situaciones. mucho Sí, con el paciente. sí. Yo no sé si es oportuno, ¿verdad?, decirlo aquí. Yo estuve dentro de la organización, ¿verdad?, de los trabajadores dentro del centro donde yo trabajaba para hacer justicia, ¿verdad? En El Salvador. Para hacer justicia de las cosas que se hacían, ¿verdad? A mí mucha gente me tildaba de que yo para qué estaba allí, porque allí se cometían injusticias y que no sé qué. Yo les decía que no era así, ¿verdad? Que mi trabajo era, gracias a Dios, Dios me dio una secretaría donde yo podía velar por los trabajadores, que se les hiciera su debido proceso, pues, que no se les violentara su derecho. Entonces, todo eso, hubieron personas que me dijeron que para qué me había metido ahí, que nadie me iba a agradecer. Yo les decía que yo no iba a que nadie me agradeciera, que la justicia era divina, pues, ¿me entiendes? Muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Pues nada, muchas gracias, Arnoldo. Ha sido un privilegio poder tenerte, escucharte y conocerte un poquito más en profundidad. Y antes de terminar el programa, me gustaría que pudiéramos ver en pantalla el profeta Jeremías en el capítulo 33, los versículos del 6 al 8, nos escribe acerca de la profesión de Dios. Dios tiene muchas profesiones. Sabemos que Jesús era carpintero, que su padre aquí en la tierra fue carpintero. El Padre Celestial es creador por naturaleza y en este caso, Jeremías capítulo 33, versículos 6 y 8, presenta al Señor como medicina, presenta al Señor como sanidad, presenta al Señor como enfermero y presenta al Señor como médico. Por eso Jesús le llamamos el médico por excelencia, el único que es capaz de cambiar, no solamente diagnosticar, sino además transformar los diagnósticos de muerte a vida. Dice Jeremías 33, lo vamos a ver en pantalla, versículos del 6 al 8. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Qué interesante que el Señor le promete a Israel a través del profeta Jeremías sanidad y medicina. La sanidad proviene del cielo, porque Dios, como hemos dicho, transforma los diagnósticos, pero también trae medicina, cuidados que de manera prolongada nos llevan a la sanidad. Dios puede sanar de una manera instantánea, con una sola palabra, con un solo gesto, pero también nos puede sanar de una manera, en este caso, prolongada en el tiempo, es decir, de manera reiterada hasta llegar a una sanidad completa. Sea de la manera que Dios vaya a utilizar, Él como médico, Él como enfermero, nos cuida y trae sobre nosotros sanidad. Pero lo interesante del caso es que el profeta Jeremías, cuando habla de la medicina y de la sanidad, no solamente lo habla desde un plano físico, sino también lo habla desde un plano espiritual. Por lo tanto, Dios es un médico del alma. Dios es un enfermero del alma, porque dice que perdonaré y limpiaré sus pecados y haré de ellos unas nuevas criaturas. El Señor no solamente se preocupa de quitar la llaga de nuestra piel, el Señor también se preocupa de poder hacer que nuestro corazón le pertenezca a Él. La vida de Arnoldo, hoy hemos podido aprender que es un hombre que no solamente cura la llaga del que está herido, sino además se preocupa de que el que está herido pueda llegar al conocimiento de Cristo. Eso es un buen síntoma de una persona que tiene su vocación junto con su ministerio de una manera igual, de una manera unitaria. Y damos gracias a Dios porque hoy hay muchos personales de la salud, muchas personas que se dedican al cuidado de otros, que no solamente se preocupan de que haya sanidad sobre el cuerpo, sino también sobre sus corazones. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si eres enfermero o eres médico o eres una persona que trabaja en el área de la salud, adelante. Sé una luz de testimonio. Cumple tu misión como lo hace nuestro hermano Arnold. Y seguramente algún día también estarás sentado aquí para compartir las buenas cosas que Dios hace en tu vida.